No solo la diversión nos dejó huella en los 80 y 90, también los trágicos sucesos fueron importantes para los jóvenes. Hubo quien seguía las noticias de los terribles casos de asesinatos y otros se interesaron por medio del séptimo arte. Hoy en Los Tratatiempos, un programa especial de crímenes y palomitas. ¡Alonsí! Los Trotatiempos. Trotatiempos vuelve otra vez. Estaba aburrida, sin nada que hacer, mirando a las paredes, al suelo también. Esto es Los Trotatiempos. Alonsí. Bienvenidos otra semana más, que aquí a Los Tratatiempos, que se pasa la semana a volar, Volando. como si fuera ayer mismo. Pero esta semana sí es distinta y especial, aparte de que por primera vez aparece Verónica Jiménez aquí a mi derecha y repite Javi Serrano, y vamos a hablar de crímenes y de cine de los 80 y 90, de esos sucesos que se acontecieron en esos años, que también nos dejaron mucha huella. Porque no solamente era, como he dicho, diversión y espectáculos y risas, también los crímenes, pues nos marcaron. Éramos muy jóvenes, pero bueno, llegaron a veces por las noticias y otras veces por el cine, que se hacía una versión de los hechos, y esa es la que después veíamos o en el cine, que el cine es raro porque no nos dejaban, pero sí en el videoclub ya sí nos dejaba, ya daba igual. Y traemos tres casos de esa época. Tenemos el caso de la Dulce Neus, el caso de Puerto Urraco y el de la Niña de Alcácer, que fueron, de entre otros, que también hubo más. Sí. De no todos fueron los únicos. Fueron los que quizás más importantes. Sobre todo, vamos, que hubo después una película que la hemos visto y la comentamos también por las similitudes que tiene, o las diferencias, o la interpretación del director, pues como le dio la gana. Así que sin más preámbulo, entramos con la primera de ellas, pues que sería la primera película y el primer crimen, que sería Crimen en Familia, que es el caso de la Dulce Neus. Que nos va a contar Verónica cómo pasó. Cuéntanos, Lo cuento. Bueno, empiezo. El 28 de junio de 1981, la vida de una familia entera de Montmeló cambió para siempre. Pocos días antes se acababa de aprobar la ley del divorcio en España, pero Neus sabía que el divorcio no era una opción para ella. Aquella ley estaba en pañales y su marido Joan había dicho en muchas ocasiones que si ella se iba de la casa con los niños, la mataba. Neus y Joan habían traído 6 hijos al mundo, como toda familia de bien que se preciara. De esa familia por la que apostaba Fuerza Nueva, que era el partido donde estaba afiliado Joan Vila. Según Neus, a su marido no se le podía decir que no a nada. La familia era rica. Joan Vila era un reconocido constructor que había hecho mucho dinero cuando los contratos y los permisos de obra se concedían pues, con un apretón de mano y un par de copazos de soberano. Luego llegó la democracia, los ayuntamientos con concejales que querían aplicar la ley y hacer planes de urbanismo, y Joan hizo mucho enemigo. Así que empezó a descapitalizar la empresa y se compró una finca de unas 100 y pico hectáreas, nada, un cortijillo, en Esplú, en un pueblo de Huesca. Allí se iba cuando quería campo y arrastraba a la familia, y daba igual los planes que tuviese, quien tuviese, si había exámenes, le daba igual, porque total, él creía que sus hijos no tenían por qué estudiar. Las niñas, porque lo que tenían que hacer era casarse con un hombre bueno de derecha, pues como era lo que tenían que hacer, y bueno, los niños, que eran 2 de los 6, total, iban a heredar la empresa familiar, no servía para nada la estudio. A su hijo, para que sepáis un poco qué clase de persona era este hombre, a su hijo le llamaba cabrones, y a su hija la llamaba sucia. A su mujer, a Neus, le daba 15.000 pesetas a la semana, al mes, para que llevara la casa entera. Eso comprendía pagar a una ama de llaves que tenían, Inés, y el gasto de una casa de 6 hijos. Evidentemente a Neus eso no le llegaba para nada.
Así que se buscó un trabajo como representante de cosméticos, que en realidad era un poco una tapadera para un verdadero trabajo, que es una empresa que hizo un negocio que era una financiera. Básicamente, Neu lo que hacía era que le pedía dinero, suma de dinero a conocidos, con la promesa de devolvérselos 6 meses después con un 30% de interés. Ese dinero se lo devolvía habiéndoselo pedido entre medias a otro conocido, porque ella el dinero que cogía no lo invertía en nada de provecho, lo invertía en ella, los niños, algún que otro amante que tenía por ahí y en comprar propiedades, como por ejemplo un par de pisos de los que el marido no tenía ni idea. ¿Qué pasa? Que también pedía crédito a nombre de su marido. Su marido todo el mundo le daba dinero porque era a su marido, bueno, como aval su marido todos los bancos daban dinero porque era un gran empresario. Así que Neu acabó juntando una deuda de 17 millones de pesetas, de las de antes. Y era inminente que Joan se enteraba en día de lo que estaba haciendo su mujer. Así que tenemos aquí un coste un poco peligroso. Un marido y un padre que era abusivo, violento, desconsiderado, un monstruo. Una mujer acosada por acreedores, que se echaba a temblar cada vez que sonaba el teléfono o llegaba una carta del banco. Y 4 hijos adolescentes, porque las 2 eran muy niñas, que estaban siendo maltratados y humillados por su horrible padre y por otra parte manipulados y manejados por su madre, la cual pasó de sugerirle lo bien que vivirían sin su padre a amenazar con quitarse la vida a ella si el padre no terminaba muerto. Por todo esto, el 28 de junio de 1981, como he dicho antes, después de que sus hermanos Juan y Luis lo intentaran sin poder, Marisol, que era la 4ª hija, con 14 años, le pegó un tiro a su padre mientras éste dormía. Nieves, que era la mayor, intentó evitarlo a última hora porque se arrepintió, pero al final no llegó a tiempo. Dejaron a Joan moribundo y se fueron los 6 hijos, Inés, que era la ama de llave, y Neu, a su casa de Montmeló. Y desde allí llamaron a la Guardia Civil para denunciar que unos encapuchados habían entrado en casa. Después de llamar a la puerta y lo habían echado a todos y habían preguntado que dónde estaba Joan. Los investigadores pues tardaron muy poco en ver lagunas en las declaraciones de toda la familia. Y mucho más cuando un señor con acento sudamericano llamó para decir que habían sido los grapos los que habían asesinado a Joan. Como dato, por aquel entonces Neus tenía un amante sudamericano. Por lo que sea, igual era reseñable mencionarlo. La policía se preguntaba que qué grupo terrorista llama al timbre de una casa cuando van a matar a alguien de dentro. La fisura además vino por parte de Inés, de la ama de llave, a quien Neu también le debía pasta y le dio un cheque sin fondo. En el mismo banco dijo una famosa frase que además salió en toda la prensa, que fue, cuando se enteró que el cheque no tenía fondo, dijo: cobraré, vaya si cobraré, porque si como yo hable les va a pesar a todos. Y aunque cobró, porque Neu al final le pagó, al final habló por insistencia de su hijo y contó a la Guardia Civil cómo toda la familia había orquestado y ejecutado el crimen del patriarca. Después de un juicio súper mediático, tanto Neus como su hijo Nieves, que era la mayor, Juan y Luis, los gemelos que no fueron capaces de disparar a su padre, y Marisol, le condenaron a años de cárcel. A Marisol en un reformatorio porque era todavía menor, pero sí que los demás, a Neus le cayeron 28 años y a su hijo entre 12 y 10 años de prisión. También se le condenó a Inés, porque bueno, también fue cómplice, a arresto domiciliario durante unos meses, creo recordar que eran 6, y también le condenaron también a pagarle 4 millones de pesetas a las 2 niñas pequeñas, que no habían sido, eran totalmente inocentes, pues como indemnización. No acaba aquí la historia de la Dulce Neus, porque años después, esta señora es un personaje. Años después, en un permiso penitenciario, se fugó a Sudamérica y la pillaron allí porque estaba pasando esmeraldas falsas. La extraditaron a España y cumplió más pena de cárcel.
Cuando ya se tranquilizó, escribió y autopublicó varios libros, y hoy por hoy pues bueno, mantiene un perfil bajo y está retirada de polémica en Montmeló, en paz, y bueno, ya en paz con la justicia. Lo que no sabemos es si en paz con su conciencia. Bueno, aquí tenemos un caso súper curioso. Sí. Bueno, que después hay cosas que he visto que coinciden en el resto de los casos. Sí. Y es que estos personajes son personajes. Neus es una personaje. Pero es que de lo siguiente que más que dije, Sí, todos, pero es que Neus además es una personaje, porque es que le decían Dulce Neus por su tono muy suave. Que hablaba muy suavito. Y con un marcadísimo acento catalán, pero súper dulce, súper suave. Y bueno, claro, que te contaba esa cosa y esa... Que no era como voy a ser yo capaz de eso. Claro. Y aquí, Javi, ¿tú cómo ves cómo se trató el caso? Bueno, la investigación, como ha dicho Vero, no tiene mucha más historia. Aquí estaba fácil. Era blanco en botella. O sea, sí, porque además decían que estaba la puerta abierta y que llamaron a la puerta. Y como, sí. pero tengo que puntualizar que a la ama de llaves lo que se le imputó fue una omisión al deber de socorro. Sí. Vale. No una complicidad. No se pudo demostrar complicidad. Pero sí que le cayeron 6 meses de arresto domiciliario por una omisión, porque claro, ella sí que sabía lo que estaba pasando, entonces ella tenía que haber llamado, su deber, tenía que haber llamado a la policía, oye, aquí que se está confabulando, algo que aquí puede pasar algo, ¿no? Claro. Entonces ahí sí, por ahí le metieron, pero bueno, fue nada. Y bueno, pues yo creo que fue un cúmulo de circunstancias, de marido tirano, maltratado, de la época... Y también con una mujer que tampoco creo yo que hilaba muy fino, claro, porque no se ve que de todas formas, os lanzo una pregunta para los dos. ¿Ella es el perfil de asesino? ¿O está justificado que en estos años que el divorcio y que una persona que sí que es verdad que él podría haberlos matado perfectamente si se hubiese separado? Entonces, pero ella tiene más perfil de estafadora que quizás que de asesina, ¿no? De psicópata, manipuladora. ¿Te refieres sin empatía, en plan? Un asesino como... O sea, no un asesino en serie, evidentemente, y no es un asesino como... Es que parece que este tipo de cosas a lo mejor ya no volverían a pasar, ¿no? Porque ahora es fácil divorciarte, pero a lo mejor en esa época pues no tenía otra opción. Sí, pero que yo coincido en que no es una persona... sociópata en el sentido de no tengo empatía, me da igual todo, maltrato a un animal, que mato a una persona, como vemos en otros asesinos. No pero sí que es verdad que era una persona trastornada. Y una persona muy manipuladora, porque lo que hizo, en lugar de empuñar ella el arma y matar ella a su marido, lo que hizo fue manipular a su hijo porque para que fueran ellos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo haces tú? Claro, exactamente. Claro, porque al final ella no se quería manchar las manos. Sí, pero es absurdo, porque si esto se descubre, a ti te va a pasar pica sí o sí. Sí, por supuesto. Si al final fue lo ¿por que pasó. qué no tú? ¿Por qué meter a tu hijo por medio? Muy fácil, porque su hija es menor de edad y él sabía que su hija iba a cumplir menos condena. Entonces, sabía que si ella disparaba le iban a caer 30 años. Sí. Pero sabía que si disparaba a su hija, pasa que no le salió bien la jugada. Porque la metieron porque como que ella era la que le había inducido a la hija. Claro, exactamente. Pero ella, su idea en la cabeza era, de hecho seguía manteniendo años después, que es que su hija disparó. Que fue la nena. Además hay una frase muy famosa, y le hicieron una entrevista en el 85, un informe semanal, que fueron a la cárcel a hacer una entrevista, y hay una frase que también se hizo muy famosa, que cuando le dijeron, pero bueno, ¿quién disparó? Y ella dijo, con su marcadísimo acento catalán, fue la nena. Fue la nena. Vamos a hablar de la película también. O sea, que ha aparecido Crimen en Familia, una película de 94 ya lo dice mi resuplido, ¿no? A mí no me desagradó, la verdad, esta película. Yo la había visto en su día, porque la verdad que Agustín González pues, lo hace muy bien. No, bueno, os digo... El actor del marido... Mira, te dan ganas de matarlo. Pero escúchame, además, como anécdota, cuando me la puse estaba mi marido conmigo, y a los 2 segundos de aparecer Agustín González dijo, él no sabía muy bien de qué iba la cosa, dijo, espero que al que maten sea este señor. porque por favor, es que no podía ser más desagradable. Desde el principio, que está esclavizando ella a su hijo. Pero no se pasa un pelo, o sea, no
Joan Vila era así, era incluso peor. Porque en la película salen escenas de la familia comiendo todos juntos en un comedor y eso no pasaba, porque Joan Vila decía que sus hijos todavía no se habían ganado en la vida el sitio a su lado en la mesa, por tanto, él comía solo en su buen salón, en su mesa genial y estupenda, y su hijo y su mujer comían en la cocina. Pero eso es muy de la época, ¿eh? Sí, sí, era muy Yo de la recuerdo época. a mi abuelo también comía muchas veces. No me molestéis. Sí, sí, era como no tenéis, niños- todavía no tele, tenéis los vosotros niños el son para rango la que yo madre. he conseguido. Sí, o incluso que me molestáis. Sí, sí, Estoy sí, que- por No quiero supuesto. que estás escuchando Como aquí mi comida y como tranquilo solo y déjame en paz. ¿sabes? No quería que sus hijos estudiasen, ya os lo he dicho, pero es que de hecho el día que se fueron al campo donde a Espluga, a la finca, el día que se fueron tenía su hija mayor el examen final muy importante de algo que estaba estudiando, no recuerdo exactamente qué era, y al final, o sea, no lo pudo hacer porque a su padre no le dio la gana, quería campo y se iban al campo y le daba igual. O sea, Es era verdad que él venía de una escuela así, ¿eh? Sí, Porque él era- se crió en la pobreza, en una familia con muchos hermanos. Claro. Venía de una zona rural, muy pobre, y se hizo a sí mismo. Él prosperó a base de trabajo, sacrificio, durante toda su vida. Entonces, él había aprendido eso, de que aquí hay que trabajar. Y puso a los hijos a trabajar con 8 años. Ujú, sí, sí, sí. Pues tenemos una película que sale Chano López. Sí, guapísima, Guapísima. esa mujer, por Sale favor. un jovencísimo Fernando Guillén Cuervo. Oh, madre mía. ¿sabes? También muy guapo. Sí, también. La verdad es que la película a mí me gustó. A ver, no es para una película para verla de nuevo, así como No, me la no. voy a ver porque yo sin crimen en familia no soy yo. No. No. No, pero bueno, dentro de que es una película del 85, ¿sabes? Que, pues mira, de primero que empieza la película diciendo que no está basado en nada. Bueno. Sí, pero Sí. así empieza la película. No, esta película es totalmente ficticia. personajes pueden y ser todos los ficticios. personajes, todo. Pero claro, todo el mundo, pero joder, que igual tiene 6 hijos, Sí. que si aquí son Creo 3 que un niñas y hijo 3 le niños. faltaba, ¿eh? Creo que ¿Qué una de, dice? una de las pequeñitas no estaba. No, porque aquí salen 3 niños y 3 niñas. No, salen 2 niños. No, salen 3 niños y 3 niñas. Son 6 también. Bueno, no, Que- creo- o falta uno. puede Falta ser. una de las, Son claro, no tiene 5. tampoco, porque sobraban niños. sobran niños. La chica le pusieron una sola porque era bueno, como que la Salen- niña le tenía muchísimo miedo a su salen padre. no A salen los niños gemelos, pequeños. la chica mayor, la otra del pelito corto, que es como la super protagonista, que al Sí. final es la que lo mata, que hace de Marisol, Hace de Marisol, sí. que hay varias escenas totalmente innecesarias con esa niña, por lo menos Y- desde mi punto de vista. Son muy necesarias. Además que sale aquí sale muchas tetillas. Sí, sí, pero sí, o sea, si venía a ¿era necesario? Es que No. estamos en la época No. de Fernández Por eso Tese. digo Sí, que, sí, claro, no era Luego necesario. todas esas escenas de la discoteca, de la vida de la hija. Es como que se van ahí a contar un poco. El cine de crímenes, de drama en esta época, además lo vamos a ver ahora en el 7º día con Carlos Sobra, ¿sabes? Lo que se trata es de retratar un ambiente normal, cómo sucede, y el final de la película es el crimen. O sea, fíjate sí. que eso ha cambiado completamente Pero es que, ahora. claro. Ahora las películas de crimen empiezan con el crimen y lo que se trata es resolverlo o sea, el crimen en sí es el eje de la película. Y en esta no, en este tipo antiguamente era el cómo llego a pasar para llegar a esto. ¿Sabes? Pero sí, ya sabemos cómo llegar a esto, si desde el primer momento se sabe. Sí, que ese tío, qué personaje. Pero bueno, eso es lo que pretendía más el director Santiago de Miguel. Pues lo que buscaba era esto, o sea, el que conozca la situación. Por eso da igual que fuera directamente el caso de Dulce Neu, porque esto pasaba mucho. Este tipo de familia era muy normal en los Sí. 80. De todas formas, por sí desgracia. puntualizar que el papel de la madre en la película no refleja la personalidad No, de la auténtica. En absoluto. La ponen como a una tontita, Bueno, víctima. Pero y- sí sale el crimen piramidal de Sí sale del lo que fórum ella filatélico, hacía, el amante porque que eso es tenía. un fórum filatélico a la bestia. Sí, totalmente, Totalmente. sí. Bueno, tenía una lía esa señora, me refiero al personaje real, Dulce, tenía una lía de deuda, que ya, claro, evidentemente ya dijo, es que no sé por dónde, es que llegaban ya las cartas de apremio. Y eso no se refleja en la película, se refleja muy poco, se Muy ve pidiendo poco. un crédito, pero no se refleja todo lo que tenía de Porque deuda y de tal. Aunque sí es cierto que aunque no está basada, pero sí, de hecho está muy basada. Sí, claro, Sí. es la historia de... O sea, de- si en la historia ella tenía amantes, ella tenía pidiendo préstamos a través del nombre de su marido, que el marido estaba en un partido
que el Frente Nacional aquí dando caña, salió que pide dinero a la criada. A la criada, ajá. O sea, sí hay mucho. Sí. Es decir, el personaje. Sí, es cierto que no era tan santa como se ve en la película. Que tampoco en la película no se queda muy claro porque manipula a los hijos, no lo hace ella. Pero se queda un poco... Vale. Que quedaríamos, como dices tú, si hubiese enfocado, decir, no, si yo pienso que utilizaba a la menor para que me libre, mira, pues eso sería un detalle, porque eso es lo más lógico, ¿no? Pero en ese momento es que no se sabía eso, o no estaba claro. Pero bueno, ya habían pasado 4 años, ¿eh? Sí, pero luego, muchísimos años después, no hace tanto, en Telecinco le hicieron una entrevista, no sé si fue en Ana Rosa Quintana, a la hija, a la que disparó, y reconoce que disparó. Pero Sí, ¿sabéis sí. lo que dice? Que fue su madre la que le puso la pistola en la mano, y le ayudó a encañonar al padre. Claro, si es que O también... sea, al final estás disparando tú con la mano de tu hija metida dentro de la tuya. En principio quienes iban a disparar eran algunos de los dos niños, Sí, porque o sea, de había los un- dos chicos, de los dos gemelos. Pero para que tú hagas eso tienes que ponerle tú la pistola. Además, niño. cosas Pero al que- final no fueron capaces. Y Claro. al final dijo la hermana, o sea, Marisol dijo, "Va, dejadme que vosotros no tenéis lo que hay que tener y ya la verás tú". Pero yo entiendo que a la niña le temblaría Sí, la pero mano. ella, claro, dice O sea, acompañada de la madre. O sea, fue Sí, la sí. madre la que la llevó hasta donde tenía que ir, ponerle la pistola, venga, pégale un tiro. aunque en el juicio ella se desdijo. Sí. Porque sabía que la herencia de su padre solamente iría a parar a los hijos que no saliesen condenados. Que no hubieran participado. Por eso dijo, yo lo dije en el momento, pero ahora que estoy jurando la verdad, yo no hice eso, Y Claro, si lo hiciste, lógicamente, Marisol, aconsejada por su abogado. Lo hiciste. claro, al final. Bueno, el abogado, como nota y como porque también es un personaje que me apasiona, como Bueno, sí, es verdad. el abogado de Rodríguez Menéndez era. fue Menudo abogado personaje. de la Dulceneu, fue Rodríguez Menéndez, que este personaje también, Dios mío de mi vida, no puede ser más Más ¿no? turbio. Ay, qué dolor, por favor. Pero sí. Lo malo es que en la película no sale nada de esto. Claro, porque termina cuando el cometen entierro. Claro, el crimen. claro. ¿Sabes? Como No justamente se ve lo de... lo guay del cine de hoy en día es que salen los abogados rocambolescos que después aparecen en este tipo de casos, o periodistas que quieren también aprovecharse, como veremos más adelante. Es como que tú también dices, bueno, pero vamos a ver, ¿pero qué está pasando aquí? Como- Sí, se es quedan que- ahí todos muy puestecitos en el final de la es peli. que Es todo aquí- ahí. Bueno, que no es spoiler, como- por cierto, spoiler. No solo matar a una persona, es que después se monta un circo. Sí, Bueno, sí, eso. ¿Sabes? Que, mamá mía, pero es que es una pasada. Ahora vemos sobre Sí, todo en el sí. caso de Alcázar, que vamos a alucinar. Este Pero- caso es verdad, fueron también juicios muy mediáticos, el de la Dulceneu, por cómo fue, cómo apareció después de Marisol. Hasta incluso apareció muy cambiada, porque ya ha pasado, y una niña de 14 años, Ana, que cumple un par de años más, pues se convierte como en una... Y también fue como muy mediático, ya es toda una mujer. Bueno, tenía 15 años, vamos a ser un poquito tal. Y sí fue un caso muy mediático porque es que eran muy personajes, que era una Dulceneu, familia... es que era muy personaje, Sí, sí. esa mujer, ¿eh? Salía con unos atuendos, unos trajes de marca, Sí, con la sí. forma que tenía de hablar. Es que a ella le gustaba ese Se protagonismo. escapó, huyó. Cuando Se fue a Sudamérica. Se fue de Portugal, se fue a Concedió Sudamérica. entrevistas en Portugal, allí, Sí, 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 hablando. sí, sí. Y es que, ¿habéis visto la entrevista? He ¿La habéis visto en YouTube? trocitos, he visto Están en trocitos. YouTube y es que la veis y dices... Es lo que decimos, no creo que tenga un perfil así sociópata, pero que no está bien, es evidente. Es evidente que es una persona que tiene algún tipo de trastorno, el que sea, Algo falla pero no ahí. está bien esa mujer. Algo Algo falla. Algo falla, desde luego. Pues sí, le cayeron 28 años de cárcel a Nieves 12 y a los gemelos 10. Y 11, sí, o 10 y 11. Sí, y a Marisol luego le cayó. Nada, porque él tiene 14 años cuando lo Sí, hizo. estuvo en un centro de menores Sí, un y tiempo. estuvo en un centro de menores. Pues bueno, el Lute también se interesó en... Sí, también. La estuvo representando también Sí. cuando por algo de derecho, de... Luego también salió Marisol, ya siendo adulta, salió en Interview, Sí. Ay, es verdad, sí. posando ella con todo. Claro. Pues, Es que de luego la prensa... ¿Se salía en Interview? La prensa empezó a empeorar aquí. sí, ya sí, los años 80. Y es como, venga, vamos a hacer cosas sensacionalistas, vamos a utilizar asesinos para que saquen en portada. Es que de verdad que Sí, es una pasada. sabéis que le pidieron, o sea, cuando sacaron la película, que fue
en el 85 se la enseñaron a Neus, se lo enseñaron en la cárcel. Lo mismo de Informe Semanal se la pusieron para que... Y sí, ella se indignó muchísimo porque dice que aquello vulneraba todo su dignidad y la intimidad de su hijo. Y pidió una indemnización a la productora de 50 millones de pesetas. Ajá. Y la productora contestó, bueno, si te han pedido a ti 4 por matar a tu marido, te vamos a dar nosotros 50, criatura, por hacer una película. No lo veo. Aparte que fíjate que la productora a lo mejor por eso puso no se parece en nada, ¿sabes? Porque, entiendo, porque que sería por yo eso. he dicho, pues mira, yo esta película me he basado, sí que todo el mundo sabe que está basado en tu caso, pero yo oficialmente no. Y te la tienes que tragar. Totalmente. O sea, que al final creo que le dieron 5 o 6. Creo que pagaron 5 o 6 kilos. 5 o 6 millones de la época. Le salió 2 millones a favor por haber matado al marido, ¿sabes? Totalmente. Es más caro hacer una película que matar a un marido abusivo. Digo, si mato a mi marido y gano 2 millones, vamos a ver. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente película, bueno, al siguiente caso, después hablaremos de la película, que es el de Puerto Rico. Madre mía. Unos añitos después, ya en el 90, ¿no? En el 90. Bueno, pues cuéntanos. A mí este caso me pone muy triste. Es un caso que me produce mucha tristeza. Pues mira, seguro que si yo os pido que imaginéis por un momento una escena típica de la España profunda, seguro que os va a venir a la mente una imagen muy similar a la que tuvieron que ver los hermanos Izquierdo cuando llegaron a Puerto Urraco durante el anochecer del 26 de agosto del 90. Niñas jugando en la calle, vecinos sentados en las puertas conversando, señoras abanicándose mientras comentaban lo grande y lo guapos que habían venido no sé quién de Barcelona, como todos los veranos. Pero los Izquierdos no estaban observando la escena con alegría ni con ternura. Emilio y Antonio tenían la cabeza llena de odio. Odio que habían cocinado a fuego lento en su casa desde hacía decenas de años. Los Izquierdos querían venganza. Querían ver las calles de Puerto Urraco empapadas en sangre. Cada uno tenía una escopeta lobera y más de 300 cartuchos de posta, de los que se usaban para matar jabalíes. Habían elegido esa época del año porque sabían que todo el mundo estaba en la calle a esa hora, pues porque ya refrescaba. Y además, y esto lo dijo Emilio, porque además en invierno a Emilio se le agarrotaban los dedos del frío y no iba a tener puntería. Por eso hacerlo en verano. Los Izquierdos, o los patas pelás, como se le conocían en el pueblo, empezaron su matanza con las 2 hijas pequeñas de su principal objetivo, Antonio Cabanilla. Encarnación y Antonia recibieron un disparo cada una que le destrozaron el tórax. Tenían 13 y 14 años. A partir de ese momento, pues imaginaros, caos, horror, gritos, sangre, desesperación. Dispararon a 21 personas, 9 murieron y 12 resultaron heridas, algunas muy graves con secuelas de por vida. Esta masacre duró 1 hora. Los hermanos se fueron al monte a esconderse con la intención de volver en los entierros de estos muertos para seguir matando. Pero la Guardia Civil los encontró antes y los detuvo. Seguro que muchos estaréis preguntando que por qué. ¿Qué fue lo que motivó semejante barbarie? Porque esos hermanos de 50 y pico años tomaron la decisión de matar a todo aquel que se le cruzó aquella noche. No creo que haya nada que justifique esto, pero para encontrar una pequeña explicación nos tenemos que remontar a los años 60, pues también en la misma zona. Los hermanos Izquierdo eran 5 en total: Jerónimo, Antonio, Emilio, Luciana y Ángela, y vivían en Puerto Urraco junto con su madre, con Isabel. No está muy claro si por un problema del INDE o por amor despechado. En enero del 67, Jerónimo mató a puñalada a Amadeo Cabanilla, por lo que fue detenido y encarcelado. Se dice que Amadeo tonteó con Luciana, una de las hermanas, pero que la dejó plantada antes de la boda. Luego también hay testimonios que dicen que eso no pasó, que es que era Luciana la que quería algo con Amadeo y Amadeo no le daba ni flores. Lo que provocó aquello fue que se generó un odio entre las dos familias que perduró años. En octubre del 84, la casa donde vivían los hermanos se incendió con la madre dentro.
los izquierdos culparon a los Cabanillas y al pueblo entero de la muerte de la matriarca, que murió en ese incendio. Se mudaron a Monterrubio y continuaron generando odio y más odio en un ambiente asfixiante en el que se retroalimentaban entre todos. 2 años más tarde, ya completamente loco y enajenado, Jerónimo, que ya había salido de la cárcel, volvió a Puerto Urraco y apuñaló a Antonio Cabanillas, que era el hermano de Amadeo. Se supone que para vengar a la madre. Antonio, él no murió, y Jerónimo fue ingresado ya directamente en un centro psiquiátrico porque, bueno, ya sabían, ya se veía que no podía ser. A los 9 días falleció de un infarto. Y de esta muerte también los izquierdos culparon a los Cabanillas. Antonio, Emilio, Luciana y Ángela vivían aislados de todo el mundo en un ambiente absolutamente insano. Cortaron ellos la luz eléctrica de su casa porque tenían el convencimiento de que a través de ella querían volverlos locos con un zumbido que solamente ellos oían. Por lo que no tenían ningún contacto con el exterior. Ni radio, ni televisión. Eran prácticamente analfabetos, por lo tanto ni prensa, ni nada de cultura. Lo único que conocían era el rencor y el ansia de venganza contra los Cabanillas y contra Puerto Urraco, contra todo el pueblo. Vivían en la miseria y tenían millones en el banco, porque además tenían unas 10.000 cabezas de ganado y tenían muchas tierras y tenían mucho dinero, pero vivían en la miseria y la inmundicia. No sabían expresarse, no sabían hablar, pero sí que sabían mucho de escopetas y de munición. Se dice que las autoras intelectuales en realidad fueron Luciana y Ángela, las 2 hermanas, aunque ellas negaron en todo momento saber que sus hermanos iban a hacer eso. De hecho, según ellas, sus hermanos se despidieron ese día diciendo que iban a cazar tórtolas. Cuando, de todas formas, las hermanas fueron a buscarlas corriendo después de los asesinatos porque sabían que estaban implicados. Y no la encontraron en su casa, estaban camino de Madrid, que querían ir a buscar al presidente del gobierno porque querían que se investigara la muerte dudosa de su madre. Todavía seguían ellos ahí con eso. Ya después de tantos años ya no queda ningún hermano izquierdo vivo, todos murieron encerrados, o bien en la cárcel o bien en el psiquiátrico. Y Puerto Urraco pues lleva años intentando que se le conozca por algo más que por aquella noche de pesadilla, pero yo creo que hay heridas que no se pueden cerrar. A mí este caso me produce mucha tristeza porque seguramente hubiese sido muy diferente si aquella noche Emilio y Antonio hubiesen tenido un mínimo de cordura y se hubieran dado la vuelta y hubiesen vuelto a su casa y se hubieran dejado de tiros y de sangre y de muerte. Pero... Bueno, pues aquí tenemos un caso fácil de resolver. No. Hay que ver lo que... no tiene mucha... Además aquí poca no pusieron ni resistencia para entregarse. Eso llegaron, lo cogieron y ni resistencia, pato para adelante. No. Lo encontraron allí. Le dispararon a 2 guardias civiles también, Pero fue... En el pueblo. En el pueblo. No en la captura. No, en la captura los pillaron ya... De hecho, estaban medio durmiendo, creo. Estaban ahí descansando. No se resistieron. No resistieron y... Pero sí, a 2 guardias civiles fueron creo que no lo llegaron a matar, creo que fueron de los heridos. Pero sí que lo dispararon al coche. Sí, Sabéis que las postas que utilizaron, que lo has dicho tú, sabéis que hay diferentes tipos de postas. El tamaño. No es lo mismo ir a cazar conejos o tórtolas que cazar un jabalí. Porque son muy gordas. Son unas bolas de plomo, o no sé si son plomo o acero. Eso es plomo. Son enormes, o sea, y encima eso si solo hay 9 en un cartucho, imagínate para tumbar un jabalí. Los animales, la fuerza que tienen. Iban, sabían a lo que iban perfectamente. Iban a destrozar todo el que se pusiera por su camino. Sí, lo tienen súper claro, vamos. Un deseo que a mí me pasa muy a menudo. Pero, ¿sabes? Y menos mal que no tengo escopetas. Pero sí, estaba claro que iban a hacer todo el daño posible. Y vamos a entrar directamente a la película porque yo creo que esta película, ese momento sí está bien representada. Entonces, una película se llama El Séptimo Día, de 2004, dirigida por Carlos Saura, e interpretada por Juan Diego, José Luis Gómez, Victoria Abril,
haciendo de Luciana. Sí. Y Carlos Hipólito haciendo del tonto del pueblo, que es un personaje Sí. que no sé si en la historia tiene alguna representación, pero no aquí he sí visto- tiene importancia. Yo no he leído nada sobre que hubiese un testigo que fuese el tonto del pueblo. No. El testigo es lo que al menos justifica, o sea, se dan de justificar de que ellos no estaban tan locos. Es decir, aquí en la película sí deja entrever de que alguien salió de la casa cuando se prendió fuego. Sí, se ve un coche blanco que Sí. se va y tal, y bueno. Pero eso no está demostrado. ¿eh? No, No, se pero- investigó. O sea, lo que en el caso real se investigó. No sé si había pero se pruebas de que fuese intencionado. Restos de alguna garrafa de gasolina. Creo que no, ¿eh? No, por lo menos nunca se llegó a esa conclusión. Yo no lo he Nunca leído. encontraron pruebas que demostraran que el incendio fue provocado. Además, de hecho, ellos se quejaban muchísimo de que el pueblo había dejado morir a su madre, Sí. y el pueblo lo que decía era que el día que estaba el incendio, los hermanos lo que estaban sacando eran los electrodomésticos, y a la madre allí la dejaron en la casa en plan de, ¡ay, mi madre, pero saca la aquí tele en la película primero! se ve como ella saca el vestido de novia y está Sí, diciendo, hombre. la mamá se quema, pero saca el vestido de novia. Sí, la ¿sabes? mamá se quema, pero el vestido de novia, perdona, que no se la ven nunca cuando es la oportunidad. Sí. Por cierto, Victoria Abril haciendo de Luciana. Demasiado guapa. Pues no pega. Funcionando, vieja arrancada. ¿Habéis visto fea. las fotos de la hermana? Es que no Madre pega. mía, Y qué pone a personaje. Victoria Abril que Bueno. por mucho que la envejezca y la ponga fea, Pero hace muy bien, o sea, Hace muy bien de loca, hace muy ¿eh? bien de loca, ¿eh? Sí, a ver, ella lo hace bien, pero su físico no pega. No pega. Pero no pega porque evidentemente... a ver. Pero bueno, la verdad que a mí la película, yo la había visto en su día. La película para mí es un poco infumable, pero sobre todo porque el guión, o sea, está muy basado en mostrar lo mismo, en mostrar pues, a la gente del pueblo, un montón de historias Sí. que no tienes por qué mostrarlas, que no tiene sentido, no aportan nada. Es como que me aburre ahí, ¿no? Sí. Como- El tema del noviete de la niña, el tema de- Toda la como- historieta de los críos con el novio, para Sí, arriba con la moto, que para sí arriba para lo- abajo. Sí, es que no tiene no mucha... aporta, no. No. nada, no, pero bueno, lo que es para demostrar un poco, pues eso, el final, la escena del final, donde ellos aparecen con la escopeta, allí a matar pues a todos, de hecho disparan hasta el carro del bebé. O sea, Sí, bueno, creo que eso no pasa así tal cual, sí que disparan a un niño pequeño, pero no Sí. no bebé, y sí Que que el también niño sale se también en la queda, película. se queda en coma el niño. Eso Lo del carrito del bebé no es cierto, no es realmente, cierto. ¿no? No. Pues es que eso es... Pero ya ves, hay muchas cosas que Pero claro, bueno, en realidad no es cierto porque igual no se cruzó ningún carrito en ese momento, Sí, si no también hubieran sí, disparado. yo creo Ellos que- iban... Además ellos demostraron mucha decepción cuando le dijeron que solo habían matado ellos pensaban que habían matado a todos. A la personas. 21. Ellos habían pensado que habían matado a todo el mundo que habían disparado y no. Sí, ellos contaron, hemos disparado a 21 personas. Sí, no hemos cargado a 21. Eso es lo que pensaban Sí, ellos, es lo que habían pensado, ¿eh? Y ya digo que lo que querían era esconderse para volver Claro, porque en el entierro de los muertos Claro. para seguir matando. Si es que hasta Claro, dónde... no. De verdad, ya te digo que me produce mucha tristeza este caso porque es que qué pena vivir en ese ambiente totalmente insano. es que si vive aislado del mundo. Odio, generando odio. Con una persona tóxica, ¿sabes? Y todos sois tóxicos entre uno y es como, es que no han hecho esto, es que Sí, lo sí, otro, sí. que van a por nosotros, Y en es un que nos han ambiente matado a la madre. rural, Sí. donde no tenían ningún tipo de cultura. Nada. Claro. Donde estamos hablando de gente súper retrógrada. O sea, Tener no en tenían cuenta que cultura ese ninguna. pueblo tenía por aquel entonces un censo fijo de menos de 100 personas. Lo que pasa es que Se luego en cargaron verano pues se cargaron a la cuarta parte, a la quinta Sí. parte la hirieron. Sí. Vaya tela. Y además, bueno, ya en ese momento había más gente porque lo que pasa en los pueblos pequeños, sobre todo de la zona de Badajoz y muchos pueblos de Andalucía, que se iban todo el mundo a trabajar fuera, a Barcelona, en este caso mucha gente se fue al País Vasco de esa zona, pero era un pueblo muy pequeñito y un pueblo donde todo el mundo era familia. Sí. Sé que todo el mundo se apellidaba Izquierdo, Cabanilla y no sé qué. Claro, Cabanilla izquierdo. Además, Cabanilla lo llamaban Los Amadeos y a los izquierdos los patas Eso era muy típico Lo- de los pueblos, de los por motes. supuesto. Hay una entrevista que le hacen al psiquiatra de los hermanos. Y entonces él, bueno, pues le hace un análisis psicológico a los dos. Y él en un principio se pensaba que el hermano que tenía como un poco más voz de voto tenía inducido al otro. El otro era como más tontito y hacía lo que el otro decía y era el que lo inducía, "Bueno, porque tenemos que matarlo, que tal, que igual". Y entonces hace una prueba que es separar a los hermanos. Y en el pabellón psiquiátrico los separa.
y los deja durante bastante tiempo separados. Y dice que no estaba inducido, dice que este seguía igual, claro, con ganas de venganza y con la misma obsesión, aun teniendo los hermanos separados. O sea, que no era una cosa de uno solo induce a los demás y los otros son como retrasadillos que hacen lo que... No. Todos tenían maldad y todos tenían eso metido en la cabeza. Sí, además, cuando muere primero Emilio, muere primero, que era el más mayor, y dejan a su hermano Antonio, que era el que tú dices, como el más tontito, como el más que parecía más tal. Sumiso. Como más sumiso, dejan a Antonio ir al entierro. Pues bueno, lo sacan de la cárcel con un permiso para que vaya al entierro de su hermano y va además escoltado. Y lo que hace ese hombre cuando ya está, se acerca al féretro de su hermano y le dice: hermano, te vas con la satisfacción de haber vengado la muerte de tu madre. Sí. Bueno, cariño, relájate ya, o sea, te quiero decir, ya. Vamos a parar ya. Además que empezaron a morir todos más o menos juntos, menos el último. Sí, la hermana murió primero, no recuerdo cuál fue la primera que murió, pero a los pocos meses murió la otra. Sí, Luciana me dio primero. Yo creo que sí, creo que Luciana era la mayor y murió después, primero. A los 6 meses sí murió Ángela. Y sí, el hermano que quedó vivo, que era lo que hizo fue que se desvivió. Él mismo en la cárcel creo que se ahorcó, no sé. Todos juntitos. Y así se dice que así acabó el apellido de los izquierdos y de los Cabacinillas también, porque la única que quedó viva fue la hija y como tenía el apellido... O sea, al casarse ya pues desaparecería. Antonio no murió en esa... O sea, el padre de las niñas no fue una de las víctimas, ni la madre tampoco. Pero claro, se quedaron, pues imagínate. Se quedaron absolutamente... Yo lo que no tengo claro es lo que se ve en la peli, que es como que la hija y la madre se van por su lado y el padre se queda ahí en el pueblo. ¿Sí pasó eso de verdad? Yo no he encontrado en ningún sitio donde me aclarara. Cuando lo vi en la película lo estaba buscando. Se van como a vivir a la costa, ¿no? Se va como a la madre Málaga, y la, ¿no? Creo que a Málaga. A la madre y la hija se van porque no quieren estar más en el pueblo, pero el padre se queda ahí como... Creo que dando a entender como que siguiendo generando odio, no lo sé, pero yo creo que eso no pasa en la vida, o sea, no pasa en el caso real. Película. Yo creo que eso es cosa de la película. Sí, es cosa del guión, pero bueno, la verdad que... A mí la peli se me hizo un poquito densa. Es densa. Aquí lo más destacado de la película, pues Juan Diego, que es espectacular. Pues como todo lo que haga Juan Diego, ese hombre, pues si hace de Batman, pues también. Cuando dice la mamá de la casa está ardiendo... Me dicen, madre, es súper increíble, que ese hombre actúa súper bien. Sí. Maravilloso. Y Victoria Abril, evidentemente. Muy buena también. Muy buena. No le pega el papel, pero dentro de la interpretación muy genial. No le pega el papel porque ya teníamos en mente, o todo el mundo teníamos en mente, la imagen de la hermana en ese tren, cuando las pilla la prensa. Que son dos abuelas. Dos abuelas ahí, quejándose. Sí. Yo he oído la entrevista. Victoria Abril. Sí, claro. Pero si no tuviésemos la imagen. Sí. De la hermana tal como eran, yo creo que, pues sí, es un personaje súper creíble, yo por lo menos me lo creo, ¿eh? Sí, después la película, porque tiene muchos personajes que no va a ningún lado. Tenemos al enano cantor. Yo no sé por qué las películas por favor, hacen esas cosas. Pero porque Saura también es un poco así, ¿eh? Sí, el enano cantarín que se mete en el bar y eso, porque siempre cantando. Porque además no desarrolla, mira, en la historia de Tassi, no sé. No tiene sentido. No sé. Pero por ejemplo, la historia los del bar que matan al marido y a ella la dejan en una silla de ruedas, que se ve como ella le está poniendo los cuernos al marido. Claro. Escúchame, si no me va a desarrollar más esos personajes, o no me va a contar más de esa vida, déjalo. ¿Para qué salen? Sí, tú dices la chica esta que sale con el escote, guapísima, y están todos los tíos mirándola. Pero esa historia, ¿por qué ¿a qué viene? Porque le pegan un tiro, le pegan un tiro a 20 más y no aparecen. O sea, sí, es como un intento de hacer una mini biografía de cada personaje de los que luego muere. No tiene sentido. Eso está funcionando en una serie. Es un tipo de serie que funciona porque tienes tiempo para desarrollar el personaje. Claro. Pero que me saque a mí 2 escenas de esa mujer en el bar de camarera con el escote. Después poniéndole los cuernos al marido con el camionero en el camión, yéndose con la moto, no sé qué. A cuento de que viene eso con la historia real de cómo superan el problema. Porque la historia de la novia, de la niña, lo mismo tiene sentido. Y que sale también a Maribí Bilbao, la de Quien Viva, que salen 2 frases así. Bueno, es que esa era la que tenía que haber salido mucho más, porque esa mujer lo que haga también es todo bien. Pero es muy Carlos Saura esa peli. Es muy Carlos Saura. Es muy Carlos Saura, muchas cosas. De Porturaco no hicieron más películas, ¿no? No he encontrado yo más. Documentales sí que han hecho más. Sí. Y es un caso que se convirtió muy mediático porque fue como un reflejo de o sea, como que esa España
Sí, estaba muy presente y esto era existía. 90, Eso iba a comentar yo antes, Mm. que esto porque fueron muchas víctimas, pero en cuántos pueblos no llegaba por una linde o por un... que el río pasa por aquí, que no sé qué, y llegaba el otro con una escopeta, ¡pum! Y se lo cargaba, claro. y ya está. Y... Sí, incluso se deja entrar que no se sabe, no está claro si fue por la linde o si fue por... No se sabe. En el Amorío. pueblo Pero de es que no- Jaén ha pasado esto en No muchos se sabe, pueblos. no se sabe todavía a día de hoy por qué fue, porque hay gente que dice que eso que Amadeo y Luciana hubiesen tenido algo, que eso jamás. Luego otros que dicen que sí, que estuvieran juntos. Luego otros que bueno, que fue un tonteo, tal. Y que luego por una linde, mira, no lo sé. Es que estaba claro que Jerónimo estaba ido de la cabeza. Que estaba Jerónimo, esa persona estaba malito, sí, estaba mal. Y se cargaba el melón pimiento. Además que fue salir a por el Sí, sí, Antonio. como- Ese era el peor, ese era el peor. Estaba Sí. como, vamos, ese era... Pero al final era como una especie de se iban retroalimentando Sí, sí, los unos sí. a los otros. No estaba bien ninguno, porque yo creo que tenían deficencia mental. Sí. algunos. Algo había ahí, Sí, o sea, pues tú lo has yo- visto en el juicio, en la imagen en el juicio, cómo le está el fiscal preguntando y se pone con un genio y se pone a gritarle al fiscal y al juez. El hombre empieza... Pero es que eso ya lo he contestado. Sí, 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 sí. Pero ¿por qué me lo preguntáis otra vez? Y bueno, se pone alterado. Digo, bueno, que los mata. Pero ten en en cuenta el que juicio. algo tendrían, que yo creo que igual no era a nivel físico, sino que es que tú imagínate que te cría en un ambiente súper cerrado, metido en una casa con una madre, Claro. porque la madre era madre que murió la pobre Sí, de una sí, Isabel, pero la se madre llamaba, era ¿no? una personaje también Isabel que Izquierdo, sí. Isabel Izquierdo, que imagínate que además también tenemos que ver que en estos pueblos no te voy a decir endogamia, pero aquí todo el mundo era primo. Y endogamia, los primos con endogamia. los primos con los otros Sí, un primos y tal, no sé poco cuánto. como en la De matanza hecho, de Texas, ¿no? De los pueblos de estos del sur de Estados exactamente. Unidos. De hecho, el tontico que hace Carlos Hipólito Sí. dice que mis padres son hermanos. Entonces, claro, Sí, sí. tened en cuenta que Sí. en ese ambiente asfixiante, que eso que también me recuerda mucho, o sea, es un poquito la historia de Psicosis, una madre asfixiante que tiene a su hijo, bueno, o la historia de Gain un poco también. Entonces, ahí en mi casa, todos metidos, se hace lo que yo digo, con mucho odio por todo el mundo. Al final, ¿qué pasa? Pues, Claro. que la cosa estalla. Tú no puedes sembrar odio y más odio, más odio, más odio sin esperar que algo de eso pase. Y al final, pues pasó. Al final pasó. Después, pues, otro personaje que llamamos Antonio de la Torre, que sale de Guardia Civil. Ah. Y digo, Ay, es verdad, otra. Antonio de la ¿Sabes? Que Torre. Muy joven, jovencísimo. Joven, sí. ¿Sabes? Haciendo de ahí, salen dos papelitos, justo cuando también una escena un poco sin sentido, ahí es cuando detienen al novio. Es que no tiene... O sea, lo del novio y de la niña esta, lo primero que la niña esa... El chino. Tenía 15 años, creo que en la vida real creo que tenía 15 años, porque sus hermanas tenían 13 y 14, o sea que era Sí. un poco mayor que ella. Y lo del novio, ¿qué necesidad había? No había ninguna. De- Sobre todo porque además sale de la película completamente. Sí, sí, y tenía- al final todavía, pero es que sale, me voy. Tenía Así. que ser además rollo, o sea, porretilla que pasaba también. Tenía que, o sea, dime la razón, no la entendí, yo no la entendí. No tiene mucho sentido. Es como un relleno. Sí, es Cutre. como, bueno, vamos a darle aquí Toda la esto- película es un relleno, porque el final lo que era importante, ¿sabes? Porque además la voz en off de la protagonista va explicando el porqué. Es que Yo ya- hubiera indagado más en la historia de los autores. Claro. De por qué se convirtieron en eso, ¿sabes? Claro. Indagar más en su pasado, en esa furia que tenían, en ese odio, haber hecho como un poco más la historia de ellos, por qué hicieron eso, ¿sabes? Y no contarte la historia de 4 del pueblo que no tienen nada que ver. Sí. Y una historia ahí que no... Sí, no que sé, los pero bueno. pobres míos pues fueron unas víctimas, pero bueno, que al final, bueno, Sí, ya pero está, si que es que- la película, lo que es la Sí. película, infumable. Es difícil de tragar. Y la sí. escena de los tiros, o sea, lo que es la escena, el culmen, ¿no? O sea, la escena de los disparos, ¿qué pensáis? Bueno, pues a ver, bien hecha no está. Ea. Porque es como, también digo, estamos hablando de 2004, es decir, que bueno, hablamos hace poco de Bildea, o sea, vamos a mostrar sangre de verdad, porque es que era, cuando los disparos no están bien hechos. La muerte no era como muy... oh, Me muero. Sí, es como... no sé, No, ya. hecha. no, No está bien hecha. Tengo que disparar a la tele sí porque sí. Pues tengo estamos que- acostumbrados como- al cine
de mejor calidad, a lo mejor No sé, más pero- real, y vemos Sí. este cine y dices, no es muy creíble. No, No. A mí las muertes me parecieron eso, como muy sobreactuadas, todas muy... Que entiendo que sean las indicaciones del director, no creo que todo el mundo... Pero eso de... me ha dado un tiro. Cariño, te acaban Fue de mal. destrozar el tórax. También- Te quiero decir, con un agujero así. No sé. Y aunque la escena al final sea igual de dantesca, seguramente la real como la otra, pero los motivos no. Además, fíjate, duró 1 hora. La O sea, masacre duró duró una hora. 1 hora, ¿eh? ¿Sabes? Y, o sea, que tendría que ser un poco voy a la caza. O Sí, sí. espero aquí a ver quién sale. No, es que eso fue, no sé si sabéis que ellos en el atardecer fueron al pueblo, se escondieron en Sí. un callejón y esperaron a que se Sí. hiciera de noche. Sí, sí, Y sí. estuviera todo el mundo pues ya el ocio del verano Claro. en la calle. Y ellos estuvieron escondidos en un callejón allí, no sé cuánto tiempo. Y cuando ya vieron que todo el mundo había salido se había ido el sol y ya se había ido el calor y todo el mundo salió a eso, Claro. es cuando aprovecharon. Sí, sí, Es eso que yo- sí se ve en la película. sí. Que la gente no sale a la tele. Que Que a mí sale se me ocurren como ahora típico. mismo varios pueblos que conozco que en el verano esa es la imagen. Aprovechan que se va el sol, Esa es la todo el imagen. calor y cuando los ya niños se refresca, jugando en la... sí, salen a la calle. Yo por eso creo que también es una cosa que es como que da mucho miedo porque, jolín, es que podría haber pasado en cualquier otro pueblo, es que podría haber pasado. Después, pueblo hay algún majara. la algo cosa que no loco. cuadra, por ejemplo, ¿por qué salva al tonto? O sea, después no aporta nada de historia, ni No, no. siquiera el personaje está en la historia real. Entonces, porque no, este no. ¿Por qué no? Esto yo creo que un poco como para hacer en la película como que sí que es verdad que quemaron la casa y que había un testigo. Y que se lo dijo a ellos. Y que como Que era el se lo tonto, dijo a ellos, era- entonces ellos ya tenían Claro, pero esa eso confirmación. tenía que haberse dicho. Es decir, Claro, en la pero- película. Sí, que como claro. era un poco el tonto del pueblo, por eso nadie le hacía caso. No le Bueno, hicieron caso. No sé. Pero, Son claro, cosas, libertad del cine, del director. tenía que verlo un poquito mejor. Y Sí. igual después de llegar a la Guardia Civil, igual, es como a todo, aquí era un tiro al plato. Aquí, Por cierto, en esta también sale al principio lo de esto está basado en una historia Sí. real, pero que tal, pero que Pero que hay diferencias. hay claro. diferencias. Claro, la justa los para que no nos personajes demanden. Sí, lo justo, exactamente. La justa como para que no nos demanden y nos piden pasta, ¿ok? Claro, claro, esa es la clave. Esa es la Ya clave. está. Bueno, pues vamos a pasar a la última, que es el caso de Alcácer. Y Vero nos va a poner Guau. al día. Bueno, esto va a ser muy controvertido, esto ya Sí. lo digo. Pero bueno, ok. Yo creo que no hay ningún español de más de ¿cuánto? ¿De 15 años? Que no sepa de qué vamos a hablar si menciona a Miriam, Toñi y Desiree. Bueno, No o sea, creo que haya ningún español que no sepa de lo que vamos a hablar. Posiblemente estemos ante el caso más conocido, comentado y mediatizado de este país, por lo menos es lo que yo creo. El 13 de noviembre de 1992, 3 amigas de 14 y 15 años, vecinas del pueblo valenciano de Alcácer, salieron de su casa para ir a la discoteca Color, que está en Picasen, que es un pueblo que está al lado. Tenían la edad en la que nunca piensas que algo malo te va a pasar. Esa en la que confías en todos porque aún eres una niña que está empezando a descubrir el mundo y la muerte o el dolor pues es algo que es difuso y lejano en el tiempo. Esa noche no llegaron a Color. En su camino se cruzaron Antonio Anglés y Miguel Ricard, dos desalmados que la llevaron a una caseta abandonada y ruinosa en el paraje de La Romana, cerca del pantano de Tou, y las convirtieron en víctimas de perrería, en la que no vamos a entrar porque no hay razón y que tampoco casi quiero ni imaginar. Al final terminan pegándole un tiro en la cabeza y tirándola a un agujero. Desde el primer momento la familia, el pueblo y España entera se movilizó para encontrarla. A la cabeza siempre iba el Fernando García, el padre de Miriam, que desde entonces, imagino que por hacer algo que le ofreciese algo de consuelo, se alzó como el portavoz de la familia de las 3 niñas y empezó a salir en todas las televisiones, a toda hora, en todos los programas, sobre todo en prime time. La noticia de la desaparición se hizo viral, como se dice ahora, y toda España contuvo el aliento mientras se buscaban a las niñas por todos sitios, con la esperanza, esa esperanza que parece que nunca se va del todo, de encontrarlas vivas y sanas. Pero bueno, todos sabemos que eso no fue así. El 27 de enero del año siguiente, 75 días después de haber desaparecido,
unos apicultores encontraron los restos de Miriam, Toñi y Desiree en el mismo sitio donde sus asesinos la enterraron. A partir de entonces tuvo lugar uno de los capítulos más bochornosos de este país, convirtiendo en un espectáculo que rozaba lo dantesco el dolor de las familias, haciendo directos con madres fuera de sí, en zapatillas de andar por casa, sin saber hablar con coherencia y con los ojos reventados de llorar. También comenzó una investigación policial plagada de errores, pero que al final tuvo como resultado el meter a uno de los asesinos en la cárcel. Del otro, de Anglés, del más sádico y el más violento, no se supo nada más. Se fugó. También comenzó una investigación policial... Perdón, eso ya lo he dicho. Sé que se barajan muchas teorías sobre este caso. Que participaron más personas, altos cargos, que se grabaron películas snuff, que por lo visto hay alguna que rula por ahí, según ciertas fuentes, que Ricard y Anglés fueron meras cabezas de turco. El caso es que tanto Fernando García, junto con un personaje un tanto siniestro llamado Juan Ignacio Blanco, como muchos medios de comunicación, tergiversaron, manipularon y falsearon mucha información en programas de máxima audiencia, polarizando así la opinión de la mayoría del país, que evidentemente se creía el padre, que estaba roto de dolor y que intentaba sacar la verdad así en mayúscula. Yo misma he comprado mucho tiempo esas versiones. Bueno, pues hasta que lees, te informas un poco más. Y conoces, por ejemplo, a Nuria, una novieta que tenía Anglés, que estaba muy enganchada a la droga, que vendía él y que le daba a ella para que la vendiera también. Lo que pasa es que, claro, cuando eres una persona que eres adicta, pues la droga a veces no la vende, a veces la consume. Y entonces Anglés le pegó una paliza, la llevó a su casa, la encerró y la ató en una habitación detrás de un corral, la torturó pegándole patadas por todo el cuerpo, dejándola en pleno enero desnuda, sin comer ni beber, la humilló de todas las maneras posibles, la amenazó con un Doberman, la cubrió de excrementos, la violó sistemáticamente, intentó arrancarle los pezones con unas tenazas y en varias de estas cosas que he dicho también fue partícipe Ricard. Al final, uno de los hermanos mayores de Antonio llama a la Guardia Civil y la sacan de allí, deteniendo a Antonio y a Miguel Ricard. Cuando conoces esta parte de la historia, una que no cuentan mucho, pues no te es muy difícil imaginarte a esos dos seres abyectos torturando a unas niñas de 14 y 15 años que confiaron en ellos para que la acercaran a la discoteca. Este crimen creo que nos tocó a todos de distintas formas. Desde entonces las niñas ya no hacían autostop. A mí me faltaban 3 días para cumplir 11 años cuando las niñas desaparecieron. Y recuerdo perfectamente la retahíla de los mayores en las que nos decían que no podíamos salir solas, que a ver qué hacían esas niñas montándose en un coche con unos desconocidos, haciéndonos creer que la culpa de que a las niñas nos pasaran cosas malas era nuestra. Y no. No. Miriam, Toñi y Desiree no fue culpa vuestra. Vosotras solo hicisteis lo que las niñas tendrían que hacer siempre, que es confiar en la gente y salir a divertirse sin miedo. Pues sí, eso es el gran problema que tenemos, que hacemos que es responsable a las víctimas. Uh-huh. Pasa continuamente. Sí. Todavía seguimos diciendo que si te violan es porque vas provocando. Efectivamente, esa ropa. Es que claro, si bebes vas borracha. Si te roban es porque no tiene la puerta abierta, pues no. Uh-huh. ¿Sabes? Aquí el que comete es el criminal y los demás debemos de vivir de una forma sin miedo, uh-huh, que es lo correcto. Y tenemos aquí pues uno de los casos mediáticos más exagerados de la historia del país, además porque, como hablamos hace poco en otro podcast, se cargó un programa de televisión, uh-huh, y le costó un dinero a Pepe Navarro porque la reputación de alguna porque aquí hubo tela marinera. Vamos, el caso está lleno de controversia. Sí. Además, Javi seguramente nos va a comentar cosas que hicieron súper mal la policía. Sí, bueno, a ver, para empezar, sobre el tema de la controversia, una cosa no quita la otra.
O sea, que yo, por ejemplo, opine que estos dos fueron los autores y ya está, no quita que en la región de Alicante, Valencia y demás, haya una serie de pedófilos que tuviesen a lo mejor poder, que fuesen incluso cargos políticos, etcétera, etcétera, y que se pasasen vídeos de tal, o que hicieran, o que alguna desaparición de alguna otra menor tuviera que ver con gente así. No digo que no, puede existir. Pero en mi opinión, y ahora yo pensaba lo mismo que yo antes de informarme, porque también es verdad que ahora con internet tienes más acceso a buscar muchas más cosas. Claro. Hace unos años, pues no. Entonces, yo sí que es verdad que pensaba que ahí tiene que haber algo más, porque estos dos son dos toxicómanos que no tienen tal, que cual. Cuando ya profundiza y ves documentales que han salido ahora nuevos, que hablan de la vida de Antonio Anglés, de cómo era Antonio Anglés, de lo inteligente que era, y de lo perturbado que era. Sí. O sea, era un sádico. Este tío lo ha hecho él porque... Era un sádico. Y te das cuenta que, bueno, en mi opinión, no hay nada más detrás. Es simplemente que este tío era un monstruo, era un perturbado. El otro más o menos lo mismo, o incluso iba con él porque era un poco la voz cantante del dúo. Pues está un inciso. Nada más, hay testigos, decían que había 4 en el coche. Sí, bueno, pero... Lo que pasa es que también había otra testigo que decía que no, que van 2, en fin. Una señora mayor desde su casa. Salieron nombres después del nano, del pelo blanco, hay mucho más pelos en los cuerpos de las víctimas. Sí, pero no hay nada solamente que de ellos tienen esos 2, después había 12 pelos más, que posiblemente eran de... Hoy los pelos, bueno... había, es que decir... Los pelos y frontela. Yo creo que hay un mezclado de todo. Yo creo que el padre a lo mejor no iba tan desde el camino. Cierto es que a lo mejor no tan bien, dijo nombres y de hecho le ha caído una condena gorda, ¿sabes? Tanto a él como a Juan Ignacio Blanco, porque eso también es un personajazo. La cinta, lo de la famosa cinta de VHS que dice que dice que no existe, el padre no llegó a verla nunca, pero lógicamente tampoco le apetece verla. Es decir, él llegó a confesar que la cinta, en Cuarto Milenio dijo que la cinta la había visto físicamente. Pero claro, dentro no. Lo que había dentro pasa es que puede ser Blancanieves, claro. Es que al final son conspiraciones. Porque no hay pruebas contundentes, indicios contundentes de que participase nadie más. Pero hay cosas sospechosas. Había más pelo. Sí, pero bueno. Sí, pero es que las taparon con una alfombra que estaba en una caseta donde podía entrar. Esas casetas las utilizaba gente para refugiarse. A mí me parece sospechoso de que incluso en la búsqueda mueran 2 personas. Que un todoterreno atropelle a 2 personas que están buscando, ya me parece demasiado construido. Bueno, digo, ¿eso cuántas veces pasa? Sí, pero aquellos parajes son complicados. Sí, de hecho, tuvieron muchos problemas para acceder. No podían llegar allá arriba con coches normales. Pero exactamente, o sea, van 2 tíos en medio y lo atropello. O sea, si me dije que me atropellan en Madrid, ¿vale? Pero en medio del campo. Sí. Es mala suerte también. O sea, a lo mejor ni tan mala suerte, a lo mejor los otros estaban acercándose demasiado y se lo quitaron de en medio. Que había cosas, después, otra cosa que a mí también me indica mucho. Tantísimo gente diciendo que la había visto por toda España. O sea, si yo empiezo a mandar un montón de información falsa a la niña. Bueno, pero eso pasa casi siempre. Bueno, que hay lo exagerado que fue. Sí, pero eso pasa. Yo creo que todo el mundo quería verla. Yo creo que todo el mundo quería verla. Yo te puedo decir. Y las veía, aunque no las viese. Mira, para ponerte un ejemplo. Cuando se comete un robo, lo que sea, y hay testigos en una escena de cualquier cosa, ¿no? Un robo de un vehículo, tal, lo que sea, y te llaman los testigos. Oiga, mire, que en mi calle, que estoy viendo, ¿cómo es? ¿Cómo va vestido? No cuadran ni una. Sí. No hace tanto llegó un caso que el tío tenía el pelo verde. Digo, señora, ¿se le ha olvidado usted decirme que tenía el tío el pelo verde? ¡Pelo verde! Hombre, y no me dijo que tenía el pelo verde. O sea, quiere decir, y te dicen descripciones que luego llegan los compañeros y dices, pero sigue aquí, y dices, pero si es que no cuadra nada de lo que ha dicho.
Sí, ¿Sabes? sí, imagino que mucho. Y hay mucha gente que con la psicosis que hubo, la repercusión que hubo, iban por una gasolinera, veían a tres chicas, hostia, Pues son estas. ellas. Quería llamar. Y eso, bueno, eso pasa siempre. Sí, a ver, cierto es que, aunque sí, pasa mucho. Yo creo que lo de las películas nada, después dije, no, es que como la película Tesis, pero la película Tesis fue en el 96, o sea, No. es decir, Creo que la película Tesis no estaba, en plan, no se influyó por eso. Yo creo que empezaron No. el tema de empezar a hablar del tema de la película Snaf. Yo creo que a Fernando García, el padre de Miriam, y a Juan Ignacio Blanco se le fue muchísimo la olla. Sí. Muchísimo, además muy espoleado por todo por el Mississippi, el otro. Los abogados Y que querían ellos- también repercusión. Sí, era como quiero estar siempre ya en la tele porque a ellos les gustaba y sacaban cosas que además después se han demostrado que eran cosas que se inventaban Sí. ellos. Incluso llegaron a falsear. No sé si sabéis que Miriam llevaba normalmente siempre los pendientes desparejados. O sea, llevaba siempre un pendiente de cada. Y cuando se encontró en la caseta, se encontró un pendiente de una forma, pero no casaba con ninguno de los pendientes que llevaba o que se habían encontrado de las niñas. Y el padre, aun sabiendo que ese pendiente era de su hija, como para él, su hija no había estado en la caseta, porque es que no había Pero estado. bueno, es que la caseta. Llegó a decir, no, ese pendiente no es de mi hija, cuando sí que era de su hija. Pero cierto es que en la caseta no había sangre de ella. Pero en la No había caseta- nada de ADN de ellas. Sí, pero Es que esos son, Habían esas son pasado las, 75 pero esas son las días. cosas Esas que que pasa, no. Rafa. Sí, vamos a decir eso. O sea, 75 días en una caseta, las cosas desaparecen. Pero 75 días en medio del campo, las cosas permanecen. Un papel de la seguridad, papelito. un papelito de la seguridad social donde la cita era del hermano de Anglés. Otro O personaje. sea, otro personaje. ¿Sabes? Y aparece 75 días en el campo. Y se le ve el nombre, que es la única pista que donde tiró del hilo. Porque si no es por eso, ni nada. Es más, otra cosa que tampoco concordaba es que decían que se le veía la mano de la muerte salir y después estaban todas maniatadas. O sea, también es mentira. Es como, señores, aquí algo no casa. Sí, pero ¿sabes por qué creo yo eso que es, Rafa? Y esto es a título personal. Porque hubo muchos errores en la investigación. Sí. Entonces, ellos, al final, Y muchos errores en las ¿Sabes qué pasa? descripciones de cómo encontraron los cadáveres y de todo lo que encontraron. Pero ¿por Hubo qué un hay montón. errores? ¿Por qué hay errores? pues porque era la época, Rafa. No, pero ya sí. no estamos hablando de Estamos los en un 90. sitio muy escondido, muy recóndito, en el mitad del campo. Sí. Estamos hablando de una Guardia Civil de los años 90. De que pueblo. no había la. Que, Pero 90 ya la Guardia Civil era la no, Guardia Civil. sí, pero no tenían la preparación que se tiene hoy en día. Ya me caso. Pero se Guardias dio civiles de que allí de que habían estado moviendo en otro sitio, que habían estado en otro de enterrar. Es que Pero eso son hipótesis Pero que tienen ellos al no final. se ha demostrado al final eso, que nunca no ha se puede habido... adaptar nada. Lo único que se ha demostrado es que estaban 3 tiros, que se le habían hecho mutaciones, o sea, a ella, y que había más ADN de personas que no se han descubierto. Yo, sí, mira, a mí, y hablando, por ejemplo, bueno, de la peli que hay de esta, que es... Que ya podemos mencionarla. Sí. Hay varias películas, pero nosotros hemos cogido Las Niñas. ¿Qué? La Niña de 2019, de Manuel Jiménez de Llano. Que Javi ha visto también la de 75 de Marc Romero. Sí. En esa película, en la de las niñas, lo que sí se ve es que eso es quizá lo que yo, y cuando vi la película dije, esto me podría a mí cuadrar. Y a mí lo que me resultaba más extraño era que un solo hombre, porque Ricard siempre dijo que el que cavó el hoyo había sido, donde metía a las 3 niñas, había sido Antonio Anglés. A mí eso era de lo poco que yo decía, ¿cómo puede ser que un tío solo, sin haber dormido, apenas, porque habían dormido allí tal, te estás cansado, habiéndose comido un bocadillo, se pegue? No sé si vosotros habéis cavado alguna vez un hoyo, espero que no. No, pero que- Pero unos un tío, cuantos. Tú un sí, tío con tu solo, experiencia. como yo sí os puedo decir, no, pero, pero un tío solo cavar un hoyo Eso es en un imposible. rato donde mete a 3 niñas, y en la peli lo que aparece es que él llama a alguien, viene alguien, que en ningún caso se dice quién, y le ayuda. Bueno, Dos ellos chicas. compraron 3 cenas para 3. Sí, O 3 sea, bocadillos. hay alguien más No que sé si se ha había quedado alguien en el más. tintero. A mí me No suena sé si había alguien más que podía puede ser ser, Mauricio. es factible. Mauricio. Pero sí decir que una Mauricio. cosa, Antonio Anglés era un atleta, ¿eh? Sí. Además, No, que no era un toxicómano. No, ¿eh? no. No. No era como el otro.
Sí, Que sí. el Ricard sí era un toxicómano. Sí, Él sí. no. Él no. Él no consumía droga, hacía deporte, nadaba. Sí, sí, sí. sí. De hecho, Claro, pero- se entrenaba hasta para fugarse. Sí, 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 sí. El sí. tío Era un Rambo. Era un Rambo. Sí, sí, sí. Escalaba. Vivía la supervivencia o sea, su total. casa la tenía. Él sabía, cuando llegaban a por él tenía ya hecha la fuga, se bajaba por un balcón, se tenía incluso se iba a nadar para De prepararse. hecho, su hermano dice que cuando estuvo la policía allí en la casa, él estaba allí. Sí, pero y dice, se escapó. pero luego ¿sabes? también hay, escapó, pero lo luego tenía. también hay mucho otras versiones que dicen que eso no pasó, que él no estaba allí, Pero que eso no- Anglés no pero estaba yo no allí, sé si estaba. ni Pero escaló con una saga. a mí me cuadra que estuviera. Puede ser que Sí. estuviera y se escapase porque el tío es que era un. Claro, El tío además, era. Fíjate luego lo que hizo. Uy, sí. Claro. El tío, vamos, una de las fugas más famosas de la historia. Todavía no de se España. sabe, ¿no? O sea, Se sabe Bueno, todavía. ya sí se sabe. Ya No se sé Bueno. si habéis visto el documental de Antonio El Anglés. último. De la fuga de Antonio Anglés. Sí, he empezado a Que verlo. le siguen los pasos Sí, sí. durante toda la. O sea, cómo cruza España, Sí. cómo llega al barco, Llega al cómo barco. llega allí a Irlanda. Sí, sí. Y hay hasta un testigo que lo ve bajarse del barco ¿Cómo y se- engañar a la policía. Sí, ¿cómo se camela a alguien del barco para que le abran? Porque es que llevaba Porque, dinero. Él claro, llevaba es mucho que llevaba dinero mucha escondido. pasta, pero es No que sé lo si que llevaba hacía- 6 millones de pesetas. Él o lo algo que así. hacía es que tenía, además él tenía tenía casetas abandonadas, o sea, él conocía un montón de casetillas Sí. abandonadas o de edificaciones que no usaba nadie, y él allí escondía dinero, escondía para tener siempre un plan de Sí, fuga como perfecto, sí. Para supervivencia, Sí, a lo sí, mejor sí. pues se dejaba allí para encender un fuego, se dejaba víveres, lo que fuese. Sí. Oye, que tengo hasta un día escondido. Me voy a tal cabaña, me escondo allí, como me hago fuego, me hago mi comida allí De y hecho, puedo ni estar una si- noche o 2 noches. Ni siquiera o sea, para él se autollamaba así mismo Rubén. Rubén. Sí, sí, Nunca. se llamaba Cuando Rubén. él llamó esa llamada famosa a su hermana Kelly, Kelly, soy Rubén, y él, además en la película también sale que él a todo el mundo le pide que le llamen Rubén, que no Antonio, no Rubén. porque Él es así- súper inteligente. Es muy Es inteligente. súper inteligente. Sí, era un tío que es un Rambo. Con es decir, recursos para hacer una fuga de película. ¿eh? Para hacer es que excavar un hoyo para atrás, vamos lo mismo, que que los 20 o 30 primeros centímetros de tierra, guay. Y luego te encuentras roca. Pero no, que te encuentres tierra ya está prensada. Y ya acabarla Claro, cuesta, claro, ¿sabes? sí. Ya os digo, yo en mi experiencia de cavadora de... No descartamos que De pudiera hoyo. haber un tercer cuarto. que a lo mejor no participase en la violación o lo que le Pero, hiciesen a ella, o sea, ADN pero de que más le personas ayuda, sí había. en plan que le ayudase, decir, oye tío, ven y me echa una mano, que mira lo que tal, que, Eso tengo es lo aquí- que- que tengo aquí un marrón, ayúdame. Justo eso es lo que sale en la peli, que él Sí. llama por teléfono y aparecen dos personas que en ningún caso salen ni la cara ni nada, y le ayudan solo a cavar el hoyo y se van. O sea, Se van, van. cavan y se van. Hombre, este tipo de Piensa- personas teniendo dinero es muy fácil que contrate cualquier persona, cualquier de que viva de que Pero- cávame un hoyo ahí, cávame un hoyo. Sí, Rafa, si es que él tenía, porque él vendía droga. Él vendía droga, esa Era era su él fuente que de es ingreso. su meta era ser narcotraficante y ganar mucho dinero. Bueno, pues Entonces, él bueno, tenía la- un montón de Un gente buen principio tuvo. y él tenía mucha gente que trabajaba para él. O sea, de hecho, en las bandas de chorizos que tenía desde joven, él era el cabecilla, él era el que mandaba. Él mandaba y tenía 4 o 5 que hacían el trabajo. Pero siempre era el cabecilla, era el inteligente, el que planeaba vamos a pegar un palo en tal lado. Y él era el que lo planeaba. Ahora, desde el punto de vista psicológico, porque claro, tenemos que ir a este personaje. Estaban todos muy mal. Es decir, que está fatal. Pero este tipo de personaje es un psicópata. Sí. Sí, en toda regla. Y como Totalmente. psicópata. Pero además psicópata, Y como psicópata, ¿por qué no ha vuelto a hacerlo? No lo sabemos. pero es Pero bueno, Bueno, este perfil yo no- encaja. no es se decir, sabe. Sabemos. De hecho, tipo- hay no sé si en el documental que os he comentado, Rafa, desaparece una chica Sí. en Irlanda justo el día que desembarca Antonio Anglés y a menos de 1 kilómetro de donde desembarca. Ya la madre Y desaparece la chica. madre de Antonio, que esa señora también, otro personaje, madre mía, que me da mucha pena porque era una señora totalmente analfabeta, con una vida llena de penuria, que eso es para otro podcast, pobrecita. Y ella ya dice, y además y todos los hermanos también coinciden, un montón de hermanos que coinciden que Antonio era un mal bicho, o sea, era el demonio. Maldad pura. Todo el mundo le temía a Antonio porque Antonio no le temblaba el pulso en darte un palizón, y de hecho yo creo que empezó como todos los psicópatas haciéndole daño a los más vulnerables, a su hermano Enrique, al que era esquizofrénico y tenía evidentes signos de que no estaba bien.
lo tenía apaleado a toda hora, o sea, lo maltrataba. Y ya empezó, por ejemplo, con la chica esta que he mencionado, con Nuria, es que ya la sometió a una tortura física que fue brutal. No llegó a matarla y la salvó un pelo. O sea, porque el hermano mayor dijo, pero ¿esto qué está pasando? Ahora mismo si no, la hubiera terminado matando, porque para él la vida de otras personas no valía nada. Y era un depravado sexual también. Sí. Pedófilo. Además. Pedófilo, porque cogía a niñas jóvenes y... era un depravado, no solo las violaba, sino es que las torturaba y hacía perrería. O sea, el típico psicópata que podía haber sido un asesino en serie perfectamente. Sí. Aquí en esta película, que mucha gente la critica porque es demasiado explícita, ¿sabes? Y además, sobre todo, que está contando un trozo donde no hay ningún dato, es totalmente de la cabeza del guionista y del director. ¿Sabes? Aquí se ve cómo se torturan, cómo se violan, cómo se le quita el pezón con la traza. La que yo he visto no sale. Pues eso que te lo ha ahorrado. Se centra más en los personajes, se centra más en la investigación, la Guardia Civil, los padres y demás. Se centra también en los personajes, Antonio Anglés, cómo se empieza a fugar, cómo coge el taxi. Esta película va de cuando Ricard sale de la cárcel y lo entrevistan. Entonces está contada todo desde su punto de vista. Se ve todo lo que ellos hacen con ellas. Casi todo. Es totalmente innecesario. Bueno, porque claro, evidentemente. Totalmente. Y además muy explícito. Muy explícito. Que yo... además lo iba comentando por WhatsApp, estoy pasando un mal rato. Yo pasé un mal rato, porque yo no sé si entiendo que para los hombres pues también, pero sobre todo para una mujer ese tipo de aberraciones es como que es que no. Sí, pero sí es cierto que sale lo que pasó, es decir, pues se ve que con un palo la violaba, que se ve, todo eso sale aquí y eso es algo que aporta. También aporta de que el personaje de Anglés daba tanto miedo que incluso Ricard también le tenía miedo. ¿Sabes? Al parecer era así, ¿eh? Entonces, o sea, eso también aporta a la película, es decir, comparado con otras cosas, pues mira, estamos. Vale, una película rara, de un director que solo ha hecho esta película, bueno. O sea, en blanco y negro, y que tampoco haga más de este tipo, ¿no? Por favor, que no haga por más. favor, director de esa peli. Pero sí es cierto que aporta desde un punto de vista distinto a cómo se coge, se suele tratar este género. Y bueno, la verdad que no es agradable de ver, para nada. No, yo para mí es totalmente innecesaria. O sea, no aporta nada porque a mí cuenta... ¿sabes qué pasa? Que tú, por ejemplo, ves Seven, que es brutal, pero sabes que es ficción. ¿Sabes? Tú estás viendo la película, es asquerosa, pues se ven cosas súper fuertes, ¿no? En esa película, bueno, y en otras muchas, ¿no? Por ejemplo, pero... Claro, es que esto pasó de verdad. Esto pasó. Y aquí en España, encima. Y hay cosas que sabemos que pasó porque la autopsia lo confirman. Confirman lo que pasó. Que la autopsia, que también hay otra polémica, porque se hicieron no sé cuántas autopsias, el Frontela, el otro, madre mía. Una barbaridad. Pues es que aquí el problema que hubo es que empezó la prensa que se le fue la olla. Se le fue la olla. Aquí a las madres ves la foto de su hija, o que decía. Sí. Por eso fue patético. Un espectáculo. Las madres llorando. La otra diciendo que hay que quemarlo en medio del pueblo. Esto era una locura. O sea, una nueva mediática. Totalmente. Donde todos querían hacerse eco y coger dinero. Porque esto era dinero. Se habían dado cuenta de que este tipo de prensa pues genera dinero. Porque hay muchos espectadores y aquí puedo vender un programa televisivo. Fíjate, Pepe Navarro lo explotó. Además, no podés. Hasta que ya dijeron hasta aquí. No nos llegamos más. Ahora lo están haciendo en los matinales de por la mañana, pero este que era día a saco, la noticia. Empezó con el quién sabe dónde, el Paco Lobato, que empezó ahí, pico y pala. Pero entiendo que, o sea, Paco Lobatón empezó porque en realidad su programa iba un poco de eso. Claro, la niña desaparecieron, era un programa donde se denunciaba desapariciones y empezó ahí. Pero ya luego, por Dios, es que... Ya no empezó con las conspiraciones, es que ya empezamos con las conspiraciones. Y eso ya se le fue leyendo ese programa en directo, en el Salón de Música de Alcácer, con esa Nieves Navarro, esos padres, esos abuelos de esas niñas que se acababan de enterar hacía horas de que
de que su hija, de que su Habían nieta, su aparecido hija, muertas. habían aparecido muertas. La madre de Miriam iba en zapatillas de casa porque ni siquiera se había dado cuenta de que no se había cambiado. Completamente con los ojos enmorecidos de llorar. ¿Qué necesidad? Después el pueblo se volcó a lo bestia. Sí, evidentemente es que encima era como que todo el mundo allí, la plaza y todo el mundo. Pregunta metiéndole el micrófono al alcalde del pueblo diciendo, pero usted sabe si la han Sí, todo violado el a mundo. las niñas. Y el alcalde, bueno, no sé. Es que, Si eres tú el alcalde, ¿qué vas a saber? sí, El era... alcalde. Le preguntaba a En cualquiera. la investigación de la Guardia Civil, el alcalde, ¿qué vas a ver? A cualquiera le preguntaban. Tú tenías relación, yo era amiga de todo. Que tú eras amiga, pero Sí, tú, mamá bueno, a mía. la chica, porque bueno, no sé si sabéis que son 3 niñas de Alcácer, pero siempre, o sea, había una cuarta, Sí, Esther, ¿no? Ah, sí. que era una amiga que era como la pandilla, eran 4 niñas, pero ese día, es que en esa época había una plaga una plaga, no, un brote de gripe, que por eso el padre de Miriam no fue a llevarla a Color, porque él estaba metido en cama con fiebre, y Esther tampoco salió. Bueno, esa niña, lo que ha pasado esa chica, Buah. porque todo el mundo quería, y si tú hubieses ido, ¿crees que...? Madre mía, una niña con 14 años, estamos hablando, ¿eh? Esa chica, de hecho, creo que en el documental que hay en Netflix, que por cierto eso sí que lo recomiendo porque A la casa. me parece una Está muy pasada, de hecho lo he visto varias veces, ahí ni siquiera, o sea, yo de adulta ella no ha salido. Yo creo que está tan sumamente saturada de ser la 4ª niña de Alcácer y que ni siquiera quiso salir, quiso participar porque era como, no quiero salir más, no quiero que esto ya se termine. Fue una época dura, ¿no? En la Sí. mitad de los 90, porque, claro, de hecho, más que era todo ahora, por la mediodía, por la tarde y por la noche con Pepe Navarro, que era... Dicen, siempre se ha dicho que con esto empezó la telebasura. Sí, con esto empezó la telebasura. Pero luego en aquella época tampoco nos te enterabas de nada. Lo único que veíamos era salía el padre allí contando sus conspiraciones, lo que él creía que pasaba, y eso es lo que teníamos todo un poco. Ahora te das cuenta, ya vas viendo más cosas, vas leyendo cosas, vas viendo documentales nuevos. Ya la investigación se ha abierto un poco más, se sabe cómo se hizo toda la investigación. Y no sé si sabéis que actualmente la familia de Antonio Anglés ahora están acomodados. Son dueños de varias gasolineras. Tienen un patrimonio considerable ahora, ¿eh? No, tampoco o sea, ¿Sabes que la hermana, esa criatura que la hermana se fue a vivir a Estados Unidos, primero a Las Vegas, luego en Nueva York, abrió negocios, los hermanos también abrieron negocios, no sé cómo lo han hecho, pero ahora de vivir la indigencia, ahora Bueno, claro, son una familia compacta. Había la indigencia en esa sí, época, sí, bueno, y el piso. ¿Te acuerdas? Madre. Sí, yo diría que ¿Habéis visto piso. las imágenes del piso? Sí. Ay, y bueno, Mamma yo es mía. que... Qué mierda Hay de pisos lío, con ¿eh? Diógenes más limpios Pero que ese. escúchame, son de estas imágenes que dice las puedo oler. Buf, Las puedo leer, las total. puedo leer. Esas imágenes que O sea, dice estoy oliendo con- lo que sale ahí. Como si fuera, vamos, el piso es... Sí. Es horrible, pero es que de en personas ese bulto... toxicómanos, vamos a ver, Horrible. porque tú por muy humilde que seas, muy pobre que seas, no tienes por qué vivir en No, la no. mierda. Claro. Esos son personas, pues meten las drogas, toxicómanos y todo, pues los hermanos, los novios de la hermana, ahí todo el que se metía era a consumir. Si eso parece eso. Un fumadero. Un fumadero de drogas, porque yo creo que era eso. Eso también sale muy bien también o sea, ese ambiente, también eso en la película también sale muy bien reflejado. Claro. Mira, la película para mí, yo verdad, es como esto que lo vi por obligación, o sea, por venir y comentarla, pero sí que es cierto que hay un par de cosas que sí que me parecieron que estaban bien, como por ejemplo lo del tema del hoyo, que tal, y lo de la ambientación un poco de la época. Yo me fijo mucho, por ejemplo, en vestuario, y eso también está muy bien representado. Y bueno, lo del tema eso el ambiente en el que vivían tanto Ricard como Anglés, que Anglés siempre iba muy bien vestido y siempre iba muy limpio, Sí. cosa que en su casa eso era como lo extraño, porque incluso salía el hermano Enrique, cuando el día que fue al juicio Enrique llevaba mierda en lo alto. O sea, no se había duchado no sé cuánto, eso era una cosa, ay madre mía. Piojoso. Un piojoso, pero él no, Anglés nunca, ¿eh? O sea, No, Antonio Anglés, el nunca. pelo, La el pelo. policía lo encontró Súper bien. debajo de una sábana y Sí, estaba, ¿no? es que era,
Tenían como... ¿Y eso qué es? Dice, mira, Enrique. Que Miguel Ricard sí que era un auténtico toxicómano. Sí. De heroína. O sea, el tío era un toxicómano. Entonces, pues como toxicómano, pues deja de física. Pocas piezas dentales. Pocas piezas dentales, sin asear. Hecho un guarro, claro, como el que dice. Sin embargo, otro no. El otro era muy coqueto, le gustaba. De hecho, era homosexual, me parece que era homosexual. O por lo menos eso dicen en lo que yo he leído. Y el tío era súper coqueto, el pelo se lo teñía, se iba a la peluquería, se ponía la ropa muy tal, le gustaba ir siempre de punta en blanco. Y luego se cuidaba mucho físicamente, lo que comía. Decía que a lo mejor en la casa estaba todo allí drogándose. Y él comía ensalada, claro. O sea, comía sano el tío. Sí. Sí que se cuidaba mucho. Claro. Se nota que yo no tengo ese perfil de psicópata. Estamos tranquilos, Rafa no es un psicópata. Eres otro tipo de psicópata diferente. Puede ser. Bueno, pues ya poco más decir. También, bueno, pues mucho más que decir, pero tendremos que terminar. Sí. Para decir un dato de que hay una película de televisión que se llama El crimen de Peñac. Vale. O sea, que también habla sobre el tema. Hay tres películas y un documental. Sí. 300.000. El de Netflix lo recomiendo mucho. El de Netflix de Criminal Case está muy bien. Ha sacado hace poco otro que se llama Inglés. Sí. El de Inglés yo lo recomiendo también. Muy porque te despeja muchas dudas de cómo era esa persona. Y la verdad que sí, todavía da mucho juego porque es que la verdad es que después que todo, es decir, no solamente fue el crimen, es que su vida... Es todo, es que todo. Se fue, todo. Podía sacar otra película solo de la huida de Ricardo. Sí, que la huida es de película. Sí. Es que es de película. Tú ves el documental y es de película. Es increíble lo que hace el tío. Pues sí, así que pues con esto terminamos lo que son los crímenes y películas de 80 y 90, así más llamativos de que vivimos. Y así que nos vamos al siguiente programa. Muy bien. Muy bien. Venga, pues anuncio.